Gloria al Señor. Bueno, hermanos, Dios bendiga a todo el pueblo esta noche. Quiero antes saludar a los siervos del Señor. Dios bendiga a nuestro directivo general, Pastor Víctor Manuel Crespín. Aún con dificultades, pero ahí está el siervo del Señor. Dios bendiga también a nuestro supervisor de distrito, Pastor José Alberto Panameño. Dios bendiga también a nuestro supervisor. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Oscar Cubilla, que también con dificultades, pero ahí está también el siervo del Señor. Me decía el pastor, se levantan unos y caemos otros, pero así es, hermanos, el Señor nos ayuda en cada día. Y Dios bendiga también al pastor Sabino Salvador Mejía y a toda la iglesia reunida esta noche, que el Señor le bendiga. Y si hay amigos también, que el Señor les bendiga. Y le doy gracias al Señor y las disculpas por no poder estar en la actividad de distrito que fue en Quezaltepeque. Estaba recién operado, creo que tenía como 3 días, porque algunas veces hay dificultades, pero aquí estamos, hermano. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me permite esta tarde también, y pues el Señor en su gracia, en su misericordia nos ha permitido para que esta tarde podamos compartir un momento la palabra del Señor. Espero que no nos vayamos a dormir, porque creo que estamos un poco cansados, y si estamos cansados, pues creo que tenemos toda la noche para dormir. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Busque la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos. Gloria al Señor. Yo creo que nos hemos gozado en el cántico. Amén. Y espero que nos gocemos también en la palabra del Señor. Ahí está mi hermano Walter. Bendiga a mi hermano Walter. Hebreos capítulo 2. Vamos a tomar unos versículos allí para tomar como base esta reflexión en esta noche ya que hoy se oscurece bien temprano, a las 6 de la tarde ya es oscuro. Sí, aleluya. Hebreos capítulo 2, versículo del 5 al 9. Sí, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que bendiga los ministerios de alabanza también. Que sea el Señor que siga ayudando a los ministerios. Sabemos que no es fácil, lo que decía nuestro supervisor, cuesta, porque para servir al Señor, hermanos, cuesta. Pero que el Señor siga obrando en cada uno de los ministerios. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. ¿Lo tenemos? Su palabra la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles,
a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Oremos así como estamos, buen Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias te damos en esta tarde por la oportunidad, el privilegio que nos permites de poder acercarnos a ti, Señor, en esta tarde por medio de la alabanza, ese fruto de labios que te hemos dado, Señor, esperando que puedas tú agradarte de todo lo que hemos venido a ofrecerte. Ahora, Señor, Señor, que tú, y permítenos, Señor, que tú te acerques a nosotros por medio de tu palabra, Señor. Visítanos en esta hora, que tu palabra nos edifique, nos exhorte y nos consuele, Señor, que podamos aprender de ella, Señor, y ese sacrificio glorioso que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a mi persona para poder, Señor, compartir un momento esta palabra, y a cada uno de los oyentes que seamos, Señor, edificados por medio de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en esta noche. Amén. Bueno, sentémonos un momento. Dijo alguien, leyó la porción y dijo, ya predicamos. Así. No, ya leímos la palabra. A predicar hay que pedirle al Señor que nos ayude. Quiero esta noche reflexionar bajo el título Los beneficios de la humanidad de Jesucristo. Ese es el título de esta noche, los beneficios de la humanidad de Jesucristo. El propósito de esta reflexión es ver en Cristo, el Hijo del Hombre, y en su humanidad los beneficios que produjo al tomar la forma de hombre, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Y no ver a un Cristo vencido, a un Cristo triste, como lo hacen para la semana de la pasión que le llaman. Un Cristo negro, un Cristo llorando, un Cristo todo desesperado, afligido. Quizá en su humanidad tal vez podría haber pasado esa etapa, pero debemos de ver por medio de esta reflexión en esta noche a un Cristo glorificado, a un Cristo exaltado, a un Cristo que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, a un Cristo que está a la diestra del Padre, a un Cristo que fue en todo preparado para esta gran obra, la cual somos cada uno de nosotros el efecto de Él. Ahora, la humanidad de Cristo causó beneficios gloriosos que han producido en los seres humanos bendiciones grandes, gloriosas e inigualables, que ningún otro ser humano lo ha hecho en la historia humana. Recuérdese que Jesús es el único ser que nació con dos naturalezas, humana y divina. Humana por ser nacido de una mujer, y divina por ser engendrado por medio del Espíritu Santo. La humana para relacionarse con los hombres, la divina para relacionarse con nuestro Dios eterno. Y así es. La epístola a los hebreos, que aún su autor no está definido, muchos
se le atribuyen a diferentes personajes, pero que hasta ahora está todavía sin definirse. Algunos le atribuyen a Lucas, a Silas, a Pablo, pero hasta ahora no está definido. Pero lo que sí podemos entender, que es una epístola maravillosa, es una epístola que nosotros debemos de ver. La epístola de los Hebreos se le conoce como el Levítico del Nuevo Testamento. Así se le conoce la epístola a los Hebreos. El Levítico del Nuevo Testamento. Más que una carta, tiene la forma de un sermón al principio, aunque termina como una epístola, como un saludo. Porque en el principio, si usted se fija, todas las cartas, tanto las paulinas como las generales, todas comienzan con un saludo. Pero Hebreos no comienza con un saludo. Comienza como la forma de un sermón, hablando de la palabra de Dios. Algo que resalta la epístola a los Hebreos es la palabra mejor o superior. Esa es la palabra que resalta en la epístola a los Hebreos. Mejor o superior. Porque si todas las cosas del antiguo pacto fueron buenas, pero las del Nuevo Testamento son mejores. Porque no quiere decir que las del antiguo pacto no servían. Todos apuntaban a el sacrificio perfecto de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿qué es beneficio? Primeramente, beneficio dice que es bien que se hace o se recibe. Ahora, un sinónimo o sinónimos de beneficio podríamos decir privilegio, favor y gracia. Y eso es lo que usted y yo hemos obtenido por creer en Cristo Jesús. Ahora, Jesucristo, Jesús, su nombre, Salvador. Y Cristo, el Mesías ungido. Y quiero que veamos en esta hora, entre muchos beneficios, de que Dios se haya hecho hombre igual que nosotros. El que Jesús, el que Cristo se haya hecho hombre tomando la forma humana igual que nosotros, sentimientos igual que nosotros, emociones igual que nosotros, y muchas cosas que en Jesús podemos ver. Pero entre tantos beneficios, muchos, yo quiero en esta hora solamente poder ver algunos pocos, entre muchos que hay. Y el primero quiero que veamos cuál es el primer beneficio que de todos los que, o muchos que hay, quiero en esta hora compartir con ustedes. Yo lo he hecho así. El primer beneficio es restaurar el dominio perdido del hombre. Ese es el primer beneficio de Cristo como un ser humano igual que nosotros. Recobrar o restaurar el dominio perdido del hombre. Al principio al hombre se le dio el dominio o señorío sobre la creación. Si nosotros vemos Génesis capítulo 1 versículo 26 al 28, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Y dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y lo bendijo Dios y lo puso sobre todas las cosas que Dios había creado, para que señorease sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y toda cosa. Al hombre se le dio dominio. Al principio, el hombre tenía el dominio
Es tanto que el dominio que tenía el hombre, que un día David en el Salmo 8, de los versículos 4 al 6, David dice: pero ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O del hijo del hombre para que le visites. Y Hebreos está repitiendo las palabras que dijo David en aquel día. Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Sabe usted que Cristo en su humanidad fue hecho un poco menor que los ángeles, pero es superior a los ángeles? En el capítulo 1 de Hebreos vamos a hallar hablando la superioridad de Jesús sobre los ángeles, pero ya en el capítulo 2 está hablando de la humanidad de Jesús, la parte que hemos tomado en esta hora. Pero eso es tan importante, ¿sabe por qué? Porque Dios, para hacer más gloriosa su obra, hace cosas maravillosas en aquello que el hombre piensa que nos sirve, de lo más despreciable. De allí Dios hace cosas gloriosas, cosas poderosas, porque Él tiene la soberanía y el poder para hacerlo. Gloria al Señor. El hombre fue coronado de honra y de gloria, honor, sí, al principio. Pero el problema es que el hombre perdió el dominio y el honor sobre las obras de Dios como resultado del pecado y su caída, y fue destituido del Edén y de la gloria de Dios. Amén. Por eso es que en Génesis capítulo 3, versículo 23 al 24, allí dice que después de que el Señor echa la sentencia sobre la serpiente y sobre la mujer y al hombre, lo sacó del Edén. Amén. ¿Y qué es lo que dice Romanos 3, 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acuérdense que la Biblia comienza con la inauguración del Edén, la caída en el capítulo 3, y también termina en Apocalipsis con la restauración del Edén perdido. Pero Jesús en su humanidad como hombre restauró lo que Él había perdido: dominio, honor y gloria. Por eso Jesús un día, yendo hacia Jericó, había un hombre allí que quería verlo, un hombre chaparrito, y como no podía verlo, él buscó la forma como poder verlo y se subió a un árbol sicómoro para ver quién era Jesús. Y cuando él está interesado, también Jesús se interesa al ver a aquel hombre que está allí en ese árbol. Quería verlo, como usted y yo creo que estamos interesados en ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso estamos en este lugar. Y cuando lo mira le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Pero el versículo 10, a mí me gusta lo que la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Fíjese la palabra, no dice los que se habían perdido. A mí eso, yo me detengo allí, porque no dice los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. ¿Qué es lo que perdió el hombre? El hombre, al pecar en el Edén, perdió la imagen con la cual había sido creado, perdió el honor, perdió la gloria y el dominio con el cual Dios lo había dotado. Pero que bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a recobrar lo que el pecado nos quitó, le quitó al hombre allá en el Edén. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Y por eso que Cristo tomó nuestro lugar y murió. Y ahora
sabemos que nosotros tenemos un gran privilegio. Lo que el diablo y el pecado le quitó al hombre allá en el Edén, pero con Cristo es restaurado. Otro de los beneficios que nos trajo el que Dios hecho hombre en Jesús, o Cristo Jesús, es traer muchos hijos a la gloria. Es traer muchos hijos a la gloria. Y eso es bien importante. Porque cuando nosotros miramos desde los versículos 5 al 9, vemos toda la parte humana de Jesús. Y el versículo 9 dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, claro, en su humanidad, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, pero no por todos los seres humanos, sino por todos aquellos que hemos creído y los que quieren y los que van a creer en Él. Porque muchas veces cuando la gente habla y muchas veces la Biblia dice todo, cree la gente que es todo. No, hay un todo de una parte. Hay un todo de una cosa, pero no es todo en sí como nosotros creemos. Algunas veces nosotros nos emocionamos. Que la Biblia dice, y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo vas a recibir. Y yo les digo a los hermanos, ¿lo ha recibido todo usted? No. Tiene que ser todo, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero veamos esta parte. Vamos, de los versículos para ir un poco rápido, versículos 10 al 13. Mire, leamos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, dice el versículo 13, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Ahora ya usted y yo somos parte de Cristo. Somos familia con Cristo. Él es nuestro hermano mayor y dice que no se avergüenza llamarse hermano de nosotros. Por lo tanto, usted y yo no debemos de avergonzarnos de llamarnos cristianos, hermanos evangélicos. Amén. Es cierto. El sufrimiento de Cristo en su carne o en su humanidad eran de acuerdo a la tarea u obra que Dios le dio que hiciera para traer muchos hijos a la gloria y restaurar al hombre a su posición de gloria. Qué bueno es el Señor. Yo creo que debemos, así, hermano, yo le digo a la iglesia que muchos hermanos hoy en día no saben definitivamente qué están haciendo en la iglesia. Dicen que han creído en Cristo, pero yo creo que quizás no saben quién es Cristo. No saben qué es Cristo. Porque en realidad cuando nosotros entendemos, cuando nosotros sabemos los beneficios, y si pusiéramos o le pusiéramos otro nombre a los beneficios, las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Las bendiciones grandes. En Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero eso nos cuesta entenderle, o nos cuesta entender qué en realidad hizo Jesús por nosotros. Nos cuesta. Porque yo creo que si así fuera, no estuviéramos solo los que estamos esta noche aquí. No estuviéramos solamente los que estamos. Algunas veces las sillas no han alcanzado, y hoy todavía hay bastantes sillas vacías. Pero estamos alegres los que estamos aquí. Nos gozamos en el Señor los que estamos aquí. Y debemos de entender eso. Debemos de entender eso. Lo que Jesús ha hecho en mi vida. Yo por eso algunas veces, hermano, hemos andado un poco con problemas de salud, pero aún así alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No tengo mucho tiempo de la segunda operación que me han hecho este año, pero aún así alabo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí sabe por qué? Porque lo que hablamos hay que tratar la manera de vivirlo un poco. Porque vamos a hablar una cosa y hacemos otra. Es problema. Nos convertiríamos en fariseos. Sus sufrimientos en su cuerpo humano fue el sacrificio perfecto para la obra de la redención. El Cordero perfecto, Jesús de Nazaret, como hombre, como humano, es el Cordero perfecto. Aunque Isaías lo presenta como cordero mudo, fue llevado al matadero. No abrió su boca. Experimentado en quebranto, varón de dolores. Sí, fue allá hace 2000 años, pero ahora está glorificado junto al Padre, y de allá va a venir un día para venir a llevarse a la iglesia. De allá va a venir un día. Por eso lo estamos esperando. Por eso hemos creído en Él. Por eso esperamos en Él. Así dice el versículo 11, mire. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos o de llamarlos hermanos. Un día le dicen, Señor, ahí están tus hermanos, tu madre. ¿Ah? Así le dijeron. ¿Y qué dijo el Señor? No discriminamos a nadie, no menospreciamos a nadie, ¿no? Pero dijo el Señor, ¿quiénes dicen ustedes que son mis hermanos? Y dice que extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Pero hoy en este tiempo a cualquiera se hace llamar hermano. Pero cuando uno mira lo que Jesús dijo, yo digo, ¿cómo quedaríamos nosotros? ¿Cómo quedaríamos nosotros? Yo siempre digo que el Señor nos ayude, porque Él es el único que nos puede ayudar. Sí, si el Señor no hace la obra, dijo un siervo, si el Señor no hace la obra, aunque lo levante con garrucha, no se levanta. ¿Sí? No es con espada ni con ejército. No es por fuerza humana. Es con el Espíritu Santo de Dios. Su humanidad le hace uno con aquellos que hemos recibido su salvación. Él es el que santifica y nosotros los santificados. Él es el que santifica. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. No sé si me lo puede leer el pastor. Sí, hombre. 1 Corintios. Capítulo 6, versículo 11.
Él es el que santifica y nosotros somos los santificados. Aleluya. Ya somos santos. Amén. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Ya habéis sido? Lavados. Sí, Ya habéis sido santificados. santificados. Ya habéis sido justificados. Justificados. En el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu De de nuestro Dios. Ahora, no es que no hay ningún santo, hasta los hermanos andamos diciendo así. No es que no hay ningún justo, y ahí solo ese versículo dice, lavado, justificado, santificado. El versículo 9 dice, ¿y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No, no es rey, ahí comienza a dar una lista, hasta el versículo 10. Pero ya el 11 dice, y esto eran ustedes, éramos un día, pero ahora Cristo ya nos santificó por su muerte en la cruz del Calvario, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es. No es el bautismo, como muchos creen. No, es la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Ya nos santificó. Y no como lo hacen la tradición. La religión tradicional hace así: cuando ya se va a morir alguien lo investiga, y cuando ya se murió, hacen una ceremonia y dicen, vamos a santificarle, vamos a llamar santo. A nosotros no nos hace santo ningún hombre de esta tierra. A nosotros nos hace santo el que murió en la cruz del Calvario, y ese se llama Jesús de Nazaret. Por medio de su palabra. Juan 15, 2 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es que si no nos gusta la palabra, estamos mal. Y Efesios 1, 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así es que si no nos gusta la palabra, y si no nos gusta oír la palabra, si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, será difícil que el Señor nos santifique. Aleluya. Abre. Así dice el versículo 2 y 13, mire. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, así como estamos alabando en esta hora. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya. Ahora, ya no solamente somos fulano de tal, fulana de tal. Ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor, por medio de Cristo Jesús. Otro de los beneficios que nos trajo la humanidad de Cristo, el que Él se haya hecho hombre, librarnos del temor de la muerte, pero no de morir como la gente cree, o morir así como todos murieron. Si la Biblia dice de la manera que está establecido los hombres, que mueren una vez. Y mucha gente cuando alguien muere dice, no, si Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para enseñarnos a morir. Así dice la gente, y eso, a ver de dónde se lo han sacado. Si la muerte ha existido desde ya del Edén, desde allá ha habido muerte y sigue habiendo muerte, pero cuando dice que Él nos vino a librar del temor de la muerte, es el temor de la muerte por el pecado. La humanidad de Jesús y su muerte y su resurrección le dio la victoria sobre el diablo y la muerte a la cual el hombre estaba destinado por causa del pecado. Mire el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, quien Cristo Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Romanos 6:23, usted se lo puede de memoria. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Qué grandes beneficios,
tremendas bendiciones de parte del Señor. Amén. ¿Qué más queremos, hermanos? Si eso nosotros no lo valoramos, estamos, pero no mal, sino que mal. Porque los que vivíamos en el mundo y veníamos de un mundo yo pienso que lo menos que deberíamos de hacer es decirle: Señor, gracias, benditas gracias por lo que tú has hecho por mí, benditas gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Gloria a Dios por los jovencitos que han crecido en el Evangelio. Pero aún así, desde que nacemos, como dijo David, en pecado, en maldad fui formado, dijo David, y en pecado me concibió mi madre. Lucha. Lávele. Santo. Dice, un temor que tiene a muchos en esclavitud a lo largo de sus vidas. Pero el cristiano fiel ya no tiene miedo a la muerte, porque ya no se enseñorea más sobre él ni en nosotros. Y esto es bien importante. Mire Romanos capítulo 8. Vamos ligero, ya casi vamos a terminar. No se preocupe. Estoy tratando la manera de hacerlo un poco. Sí, amén. Sí. Aleluya. Porque yo creo que ya se quieren ir, ¿verdad? Cuando estábamos cantando creo que no nos queríamos ir, ¿verdad? Pero ahora sí creo que ya nos queremos ir. 8, 37 al 39. 37 dice. Al 39. ¿Sí? Todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. No, yo creo que quizá hasta cierto punto en nuestra humana debilidad podamos sentir temor. ¿Quién se quiere morir de los que estamos aquí? ¿O quién no nos queremos morir? ¿Verdad que queda nadie? Fíjate que quien que dice, no, sí, mejor quisiera morir, y cuando ya están a punto de morir ya no se quiere morir. ¿Sí? Algunas veces queremos morir, no, y ya cuando estamos al borde ya no nos queremos morir. Y en base a esto, Pablo que dijo, ahora en Cristo Jesús todas las cosas cambiaron. El Señor, en su gracia, en su misericordia, y por alcanzar la salvación en Él, ahora ya no le tenemos miedo a la muerte. Por eso Pablo un día dijo, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo, y el morir. Pero aquí viene, y quizás pudiéramos hacernos otra pregunta: ¿qué es vivir para Cristo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Vivimos para el Señor nosotros? Porque muchos vivimos no para el Señor, vivimos para nosotros mismos. Es que yo y por eso el culto no pude, es que yo y por eso la vigilia no pude, es que yo y por eso... Vivimos para nosotros, no vivimos para Cristo. ¡Aleluya, papá! ¿Sí? 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 La señora lo manda. ¿Sí? En el capítulo 14 de Romanos, Pablo dice también, porque si vivimos, para el Señor vivimos, o si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero ¿qué es vivir para el Señor?
que es vivir para el Señor. Porque si yo vivo para el Señor, entonces voy a decir lo que Pablo dijo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si yo no vivo para Cristo, no puedo decir lo que Pablo dijo. Porque quién sabe. Ya se lo llevó el Señor, dijo. ¿Pero cuál Señor? Dijo alguien. ¿El de las tinieblas o el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque nosotros todos hay muchos versículos, pero si los analizamos, si los desglosamos un poquito, porque no somos grandes sabios ni grandes intelectuales, pero con la ayuda del Señor un poquito que podamos interpretar un versículo, solamente allí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pero qué es vivir para Cristo? Porque el que vive para Cristo, le dijeron a uno, estaba en el banco de los tributos, ven, sígueme. Y no le importó. Lo dejó todo y lo siguió. Estaban otros allá pescando y les dijo, vengan y los haré pescadores de hombres. Y dejaron las redes y lo siguieron. Otra se encontró con el maestro y le habló todo. Se encontró con el maestro una mujer que iba a sacar agua al mediodía. El maestro iba cansado, iba de camino. Y llegó una mujer al pozo de Jacob a sacar agua. Y ahí se encontró con el maestro. Si supiera, mujer, quién es el que te da, quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua que salte para vida eterna. Porque el que bebiere de esta agua no volverá a tener hambre ni sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Pero la mujer, se quedó con él. No, dice que dejó su cántaro, no le importó. Dejó su cántaro y se fue a decirles a otro, he hallado al profeta, he hallado al Mesías, he hallado al enviado. Pero muchos quizás todavía no hemos dejado el cántaro. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Mire lo que dice el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria al Señor. Así es la simiente de Abraham. Tanto Cristo en su humanidad como también los cristianos que hemos creído en Él. Dice el versículo 16, mire, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Primero es Cristo en su humanidad. Y a tu simiente, está diciendo tu simiente, es cierto que están los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pero está hablando más en la profecía de Jesús de Nazaret. Pero ¿qué es lo que el Señor, o qué somos nosotros? El Señor nos socorrió a los ángeles. ¿Sabe usted que los ángeles no tienen peligro? Ellos son seres allá sin pecado, eso se le llama asexuales. Y todo, muchas cosas, no tienen peligro, no tienen problemas. Pero nosotros aquí en la tierra sí. Nosotros aquí en la tierra sí tenemos dificultades, tenemos problemas, podemos tener problemas. Porque muchos creen que se necesita ir lejos para pecar. Pecado está donde quiera. Y el pecado no solamente adulterio y fornicación. Muchas cosas son pecados. Rebeldía, desobediencia, es pecado. Y la rebeldía es como el pecado de adivinación. ¿Sí? Muchos creen que la rebeldía en la iglesia, no, se van a condenar los adúlteros, pero los rebeldes no. ¿Quién dice eso? ¿Ah? La Biblia dice
Hermanos, son muchos pecados capitales. Yo recuerdo el pastor una vez, un sermón que dijo él, 6 cosas que no se ven, pero que matan. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 31. Quitad de vosotros enojo, ira, maledicencia y todo. Y matan. Pero no matan físicamente, matan espiritualmente. Nos pueden llevar a la condenación. Pero mire, nosotros como Cristo en su humanidad es la simiente de Abraham, pero nosotros también somos simiente de Abraham por haber creído en Jesús, por la fe. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Por favor, pastor. Creo que estamos alegres, ¿verdad? Yo no digo cuántos están alegres, no, porque estamos alegres. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria al Señor, hermano. Se merece un fuerte aplauso. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo menos que podemos hacer? Si somos cristianos, si estamos en Cristo, si hemos creído en Él, si creemos en su palabra, somos linaje de Abraham, al igual que Jesús en su humanidad. ¿Y eso quién lo ha hecho? Cristo. Jesús de Nazaret. No hay otro medio. No hay otra forma, no hay otro método. No hay otro camino. No hay otra verdad. Solamente Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Él en nosotros? Muchas cosas. Muchas cosas. Nos libró de la muerte, nos dio vida. Como dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y ahora sabe cómo nos mira el Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 6. No sé si me puede leer el pastor. Porque estamos hablando que el Señor nos ha librado de la muerte. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿En dónde nos ha hecho sentar el Señor? Pero los que hemos entendido, lo que Cristo ha hecho. Porque muchos siguen sentados todavía. Lo que dice el Salmo 1, ¿cómo dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué gran privilegio hacernos sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo se siente una persona que se siente a la par de un rey? ¿Cómo se siente una persona que se siente a la par de un personaje reconocido, famoso? Muchos hoy en día se sienten halagados, se sienten honorables, honrados. Pero ¿qué más usted y yo? No se iguala lo que el hombre pueda tener honra y gloria en esta tierra. Lo que Cristo ha hecho en nosotros, sentarnos a su lado en los lugares celestiales, y eso solamente se obtiene por medio de Cristo Jesús. Yo creo que con este sermón deberíamos de irlo desde ahora, no de aquí para adelante. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero de verdad vivir para Cristo. Así deberíamos de salir cada vez de cada sermón. Pero muchas veces trata la manera del predicador, el enseñador, buscar la forma como podamos entender el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Pero así como llegamos, así nos vamos.
Así como venimos, así seguimos. Pero que el Señor tenga misericordia. Y quiero la última o el último beneficio que hemos obtenido en que Dios se haya hecho hombre, la humanidad de Jesús. Un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Jesús, al venir a este mundo, en su humanidad fue el sumo sacerdote misericordioso y fiel, hecho semejante a sus hermanos o igual al hombre. Si nosotros vemos el versículo 17, mire, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para expiar los pecados de los hermanos, para expiar los pecados de aquellos que han creído en Él, de aquellos que hemos creído en Él. El sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes, o el sacerdote principal entre todos los sacerdotes. Y todos los sacerdotes ministraban hasta el lugar santo todos los días. El atrio y el lugar santo. Pero el único que entraba al lugar santísimo, en donde estaba la gloria de Dios, donde estaba el arca del pacto, en donde la presencia de Dios se manifestaba en los querubines que estaban allí, el único que entraba era el sumo sacerdote. ¿Y cuánto entraba o cada cuánto entraba el sumo sacerdote? Una vez al año, para expiar los pecados, para hacer expiación por el pecado. ¿Y qué era expiar? Expiar era, vamos a tapar esto. Eso significa expiar. Vamos a tapar esto. Pero Cristo, cuando vino, no vino solamente a tapar el pecado, vino a quitarlo de una vez por todas. El sumo sacerdote perfecto. El sumo sacerdote perfecto. Porque dice en el capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar el pecado. Porque todo era tipo, sombra, y apuntaba a Cristo Jesús, los sacrificios del antiguo pacto. Por eso es que Hebreos es tan especial. Hace un enlace entre el antiguo pacto, el santuario, los mobiliarios del santuario, los oficios, los ministerios que habían en el antiguo pacto. Hebreos lo presenta y todo se cumple con Cristo Jesús. Un mejor sacerdote, un mejor sacrificio, una mejor ofrenda, un mejor santuario, un mejor tabernáculo. Por eso Él es superior a todo, a Moisés, a Josué y a todo. Jesús de Nazaret es superior a todo, aunque en la parte humana sea, dice, un poco menor que los ángeles, pero en su divinidad es superior a los ángeles. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en Él no había pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21, pastor. Por nosotros lo hizo pecado. Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Para que nosotros seamos justificados en Él. Él no era pecador, pero por nosotros lo hizo pecado, cargó con los pecados de nosotros. ¿Quiénes mataron a Jesús? Dicen muchos, los judíos. No, todos los pecadores los matamos, hasta ahora, los de ahora. Porque Él murió. ¿Desde dónde murió? No cuando vino hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él murió desde el Génesis. Allá está tipificado Cristo. Cuando el Señor ve que Adán y Eva andan allí unos pedacitos de vestido,
sacrificó un cordero para vestir a la primer pareja. Y ese cordero apunta y apuntaba, y es el tipo de Cristo Jesús. Qué bueno ese Señor, hermano. Pero en la humanidad de Jesús, Dios perfeccionó el sacerdocio. Y ya no pertenecemos al sacerdocio levítico, sino que hoy pertenecemos al sacerdocio según el orden de Melquisedec, así como él es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué es lo que hace el sumo sacerdote? ¿Qué es lo que hacía? Dice capítulo 5 de Hebreos, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Qué bueno que Cristo, todo sumo sacerdote, es tomado de entre los hombres, a favor de los hombres. Cristo nos vino a beneficiar con su muerte, tomando nuestro lugar. Tomando nuestro lugar. A mí me tocaba morir, pero murió Él por mí. Y ahora, ¿cómo podemos decir? Por la gracia de Dios soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano en mí, dijo Pablo, 1 Corintios 15:10. Y un día Juan, el apóstol, escribe el Evangelio de Juan. Y habla al principio de Juan el Bautista. Porque no se vaya a hacer usted allí, no se vaya a enredar. Acuérdese que el Evangelio de Juan es escrito por el apóstol Juan. Pero Juan el apóstol habló de Juan el Bautista. Y un día Juan está allí y ve que iba Jesús de Nazaret y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacerdocio perfecto, un Cordero perfecto. Jesús en su humanidad fue tentado, y tal sufrimiento lo hace compasivo y fiel sumo sacerdote, porque es poderoso para socorrer e interceder por los que son tentados. Mire el versículo 18 del capítulo 2 siempre. Gloria al Señor. 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son. El Señor nos libra en cada día. Si el diablo tentó a Jesús, no, a mí no me tienta el diablo, no lo ande retando. No lo ande retando. Porque si se atrevió a tentar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros no vamos a aguantar. Así es que, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, líbrame, Señor. Hermanos y amigos, la humanidad de Jesús causó asombrosos e inigualables beneficios para la humanidad. Porque ¿qué hombre ha hecho lo que Jesús hizo? Primero, recobrar el dominio perdido del hombre en el Edén, traer muchos hijos a la gloria, librarnos del temor de la muerte y volverse un sumo sacerdote misericordioso y fiel. ¿Y qué hablan muchos? La humanidad de Jesús es cuestionada por algunos argumentos y teorías hasta ahora. Hasta ahora la humanidad de Jesús es cuestionada. Es tanto que hay una religión que se llama los mormones, que dicen que Jesús es hijo de una mujer que Dios tuvo allá, o Jesús allá nació y de una mujer que Dios era la esposa de él. Pero ¿sabe qué? Hay algo muy especial, y esto se lo voy a leer ahí si usted lo busca en la casa. Pero me impresiona esto, lo que Pablo dijo un día. Algo bien importante. Para nosotros, Jesús en su humanidad
es glorioso, es soberano, es poderoso, tiene señorío, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Porque Él un día dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y aunque otros cuestionen la humanidad de Jesús, aunque otros no entiendan por qué Jesús era hombre, pero yo creo, y lo que cuando veo en la palabra de Dios y lo que Pablo dice, y yo esto lo tomaba porque mientras unos están cuestionando la humanidad de Jesús, que cómo un hombre podía salvar a la humanidad, pero dice Pablo estas palabras en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 23, dice el apóstol Pablo estas palabras, mira: pero nosotros predicamos, no, el versículo 22 dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Versículo 24: mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En Cristo está el poder de Dios. En Cristo está la sabiduría de Dios. Aunque lo veamos como humanos, muriendo, sufriendo, angustiado y afligido en la cruz, pero ahora está magnificado, exaltado, y a Él están sujetos señoríos y sobre todo nombre que se nombra, dice Efesios 1, 21 al 22, aquí en la tierra, y no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en su humanidad ha hecho todas estas cosas por usted y por mí. Que el Señor les bendiga a todos y vamos a ver.